Cuando uno piensa, hermanos, en lo que es servir a Dios, en esto de ganar almas, es uno de los trabajos más nobles, más especial. Amén. Es un honor servir a Dios. Amén. Una vez un hermano en una congregación me decía: hermano Euclides, el trabajo del pastor es un trabajo criticado, cuestionado. Ahorita el hermano que estaba cantando me hizo acordar de ese hermano. Decía: si usted tiene si ustedes en su familia son 3 personas, y el uno resulta ser abogado, el otro resulta ser médico y el otro resulta ser pastor, y a todos los 3 Dios los bendice. El abogado, por su profesión, su trabajo, creció, Dios le concedió sus bienes, su buena casa, su buena familia, su carro. Todo el mundo lo admira, lo elogia, nadie lo critica. Uy, qué bien ese hombre profesional. Y el médico de igual manera, Dios lo bendice y tiene sus propiedades, sus bienes y crece y nadie lo cuestiona. Pero si Dios a usted como pastor lo bendice, a usted todo el mundo lo critica. Todo el mundo lo cuestiona. Todo el mundo algo mal tiene que decirle. Pero déjeme decirle en esta mañana de que el Señor no dice eso. Aleluya. Amén, amén. Miren lo que dice el Señor: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aleluya. Amén. Aleluya. Hermanos, yo siempre he dicho, el mejor patrón al cual le podemos servir es el Señor. Aunque a Él se le sirve por la fe. Porque déjenme decirles, Dios nos llamó aquí a servirle y Él no nos ofreció sino una cruz. Amén. Aleluya. Amén. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aleluya. Y dijo también: si alguien que me quiera seguir y si no amare menos a padre, a madre, a hermanos, a esposa, a hijos y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Así que Él no nos ofreció bienes materiales, riquezas. Él nos ofreció una cruz. Pero alguien dirá: uy, entonces el que le sirve a Dios no tiene derecho de nada. No. Lo que pasa es que Dios quiere una entrega total nuestra. Y aquel que se entrega a Dios de forma total, Dios no lo desampara. Algunas veces le he predicado sobre un texto de Lucas donde dice: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, aleluya, ¿os faltó algo? Y ellos dicen: nada, no nos faltó nada. Porque el Señor manda a los 70, los manda a predicar y les dice: no os proveáis ni de bolsa, ni de alforja, ni de calzado, nada. No, vayan. Pero cuando regresan les pregunta: ese día o ese tiempo que los mandé, hicieron el trabajo que les puse a hacer, ¿les faltó algo? Y ellos dijeron: nada. Nada. Aleluya. Porque Él dice en su palabra: porque el obrero es digno de su alimento, el obrero es digno de su salario. Aleluya. Y Él es nuestro sustentador. Él es nuestro ayudador. Permítame contarle algo. Bueno, estos días me hicieron recordar la historia en el cumpleaños. Bueno, algunas cosas le agregaron un poquito. Pero no, todas tuvieron que ver, pues algunas menos, otras más, pero todas sí han tenido que ver con mi vida. Aquí les cuento algo. Antes de salir al ministerio, mi papá me había regalado un tajo de café y me había permitido sembrar otra parte.
Y cuando yo salí de casa, yo le dije, papá, ahí está lo que me ha dado. Me ha apoyado para sembrar algunos cultivos. Hermano, y Dios a mí me bendijo en el trabajo. Me bendijo. Lo que sembraba, si sembraba yuca, se daba bien la yuca. Si sembraba cebolla, se abundaba. Si sembraba moras, se aumentaba. Porque todo eso sembré. Pero un día le dije a mi papá, ahí está todo. Usted me apoyó, usted me respaldó para todo esto, ahí se lo regreso. Cuando ya estaba en el ministerio, un día un hermano me dijo, usted nunca debió haber hecho eso. Y porque esa fue la herencia de su padre. Bueno, aunque él está vivo, yo pienso que todavía no me ha dado la herencia. Y usted hubiera podido conservar eso y le hubiera servido para un respaldo económico. Pero no, el Señor me puso en mi corazón depender de Dios. Amén. Y lo dejé todo y me fui a servir al Señor. Y aunque lógicamente pasé experiencias de mucha necesidad por varios años, pero déjeme decirle, hasta aquí Dios no nos ha desamparado. Aleluya. Dios ha estado pendiente de nosotros. Cuando en la casa no había que comer, no había que echarle a la olla, el Señor le puso en el corazón de alguien. Yo recuerdo una ocasión, un día antes de una escuela dominical, hermanos, un simpatizante, un amigo que estaba asistiendo a la iglesia. Y el sábado en la noche, tarde en la noche, me dijeron, el amigo está enfermo y quiere que vaya a orar, pero quiere que vaya antes de la dominical. Hermano, y me tocaba caminar como una hora, porque era un campo total. Allá, aún para llegar al templo había que caminar 2 horas a pie. Y toda la región era a pie o a caballo. Pero me puso una consigna. Usted sabe que es uno salir antes de la dominical de la casa, y más por allá en el campo. Pero yo me fui. Ese día no había con qué hacer el almuerzo. Me fui. Fui y visité a otro hermano vecino y luego pasé, oré por el simpatizante, por el amigo. Y cuando me fui ahí, me dijo, pastor, no se vaya, venga. Sacó una bolsa y dijo, pastor, vea, yo le he preparado esto para usted. Ayer fui al pueblo y sentí en mi corazón separar eso para usted. Hermano, era un hombre pobre, de necesidad, tenía como 3 hijos. Hermano, yo ese día derramé lágrimas, porque vi a este hombre en su misma necesidad en que está, y me comparte a mí. Pero yo reconocí de que el Señor un día usó una viuda pobre, que no tenía sino un bocado, como es un puñado de harina, y un poco de aceite, y era lo último que tenía. Hermano, ese día cogí esa bolsa y me fui para mi casa. Todo lo que había en esa bolsa, no había nada en la casa, ahí estaba todo lo que nos faltaba. Uno dice, ¿quién hace eso? Dios. Por eso esto lo mueve el poder del Espíritu Santo. Yo no sabía de nuestra necesidad, porque he procurado a ser agradecido siempre con el Señor, y he procurado, Dios lo sabe, jamás a quejarme. De pronto ante mi esposo, ya que conoce mis situaciones, de pronto sí, en algunas preocupaciones las comparto, de resto. Pero hermano, Dios conoce todo. Y servir a Dios es una de las cosas más hermosas que toda persona puede hacer. Y todos los hermanos de la iglesia que han servido a Dios, los diáconos, los que sirven en uno de otros oficios, ellos han visto la mano de Dios. Porque Dios tiene un salario para quien le sirve. Alguna vez, en alguna parte de una enseñanza así, el salario del diácono. Gloria al Señor. Y los diáconos han tenido que ver, cuando hablo de diácono, hablo de todos los servidores en la iglesia que sirven los diferentes oficios, no solamente la junta local, de todos.
Ellos han podido ver cómo Dios prospera la labor de sus manos. Que ese tiempo que sacrifican, ese dinero inclusive que invierten en el desarrollo de la obra de Dios, Dios lo multiplica, Dios añade bendiciones. Dios es el que hace que todo prospere, que la salud se mantenga, amén, que la familia esté unida, que la vida espiritual, que es algo maravilloso, hermano. Yo digo, me puede faltar todo, pero que espiritualmente yo pueda estar agradando a Dios. Estas son cosas que no se pueden medir con dinero. Estas son cosas intangibles que no se pueden tocar, pero las cosas intangibles son más valiosas que el mismo dinero. La salud vale mucha plata. Mucha plata. Y gozamos de ella. Aleluya, pero muchas veces nos acordamos darle gracias a Dios o pedirle a Él cuando estamos enfermos, pero cuando estamos con salud no le decimos Señor gracias. Hermanos, Dios es alguien que nos sostiene de una manera especial. Bendito sea el nombre de Jesús. Continuando con nuestro tema, hermanos, Pablo nos narra aquí, o el escritor mejor, escritor del libro de los Hechos, es Lucas, y él fue un compañero de Pablo en sus misiones. Lucas fue un compañero de él, y él está hablando cuando llegaron a Misia, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Uno dice, hombre, ellos tenían un sentir de ir a unos lugares, y el Espíritu Santo les dice, no, allá no. Luego dice, verso 7, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Verso 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, eso fue una visión, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pero esa petición que hace este varón macedonio no era una petición de ayúdeme con mercado, ayúdeme con medicina, ayúdeme. Esa petición era una petición de una necesidad de Dios, necesidad del Evangelio, necesidad de conocer de Dios. Porque déjeme decirle, antes que la gente necesite plata, necesite alimento, necesite toda una ayuda social, la gente necesita es a Dios. Y el Señor fue claro en sus enseñanzas al sanar a los enfermos. Lo primero que les menciona al ofrecerles o al hacerles un servicio y concederles un beneficio, lo primero que el Señor les decía, tu fe te ha salvado. Amén. Aleluya. Tu fe te ha salvado. Otros reconocieron en su necesidad, aparte de necesitar salud para su cuerpo, de necesitar la visión para sus ojos, de necesitar la sanidad de la lepra, de todo eso. Muchos reconocieron que también lo primero que necesitaban era la salvación. Y esta petición de este macedonio era precisamente eso. Hermano, hay mucha gente que hoy en día está muy necesitada. Y aunque usted sale por la calle y encuentra a ustedes, por donde quiera que usted se mueva, usted siempre encontrará a alguien que le está pidiendo dinero. Alguien. Pero déjeme decirle, hay una necesidad mayor que el dinero, y es la necesidad de Dios. Y hay mucha gente en todo lugar que está esperando que usted y yo, estimado hermano y hermana, joven, anciano, cualquiera que sea su edad, hay alguien que está esperando que llegue usted, que llegue un pentecostal, un hijo de Dios, a brindarle ayuda. Aleluya. Hace 8 días me reuní con una familia que viene todos los domingos en la tarde.
Y por eso, hermanos, me encanta el culto de la tarde. Así no vengan muchos hermanos. Para mí, si viene un amigo, yo me siento feliz. Y en ocasiones ellos están dispuestos para predicar y yo digo, yo me regalo. Esa es mi pasión. Y ellos están organizados. Yo me bajo tempranito y me vengo a orar y de vez en cuando le pregunto, ¿y quién va a predicar hoy? Ah, que burlar. Ah, pero ¿cómo está usted? Un día les decía, no, pero bueno que ustedes también prediquen. No, cuando usted no esté. Aleluya. Me reuní con una familia el domingo. Porque le dije, yo estoy muy contento porque los veo cada 8 días. En ocasiones viene uno solo, en ocasiones vienen 2, vienen 3, vienen 4. Y terminado el culto, el domingo como me dice atrás, porque llegamos del culto del parque, entonces me dice atrás y los esperé allá. Hermanos, ellos me manifestaron una gran necesidad de Dios. Uno de ellos dijo, mire, yo vivo con mi hija por aquí cerca, ella es abogada. Y le dije, tenemos el servicio de la Refan. Les expliqué qué era. Digo, cuando usted quiera, pastor, allá en la casa los esperamos para que nos dé la Refan. Y otro familiar que venía con ellos vive por allá en el barrio Ambalá. Y digo, yo también quiero, yo soy taxista, pero yo quiero también que vayan a mi casa y me enseñen. Ahí es donde uno ve la gente que está diciendo, pasa y ayúdanos. Pasa y ayúdanos. Y hermanos, lo bonito de todo esto es cuando el Espíritu Santo se encarga de dirigir todo. Y a Pablo fue el Espíritu Santo el que lo guió. Dice el verso 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Amén, amén. Aleluya. Hermano, y la iglesia de Macedonia, la Biblia habla de la iglesia de Macedonia que fue una iglesia, por cierto, muy pobre, de escasez económica. Pero Pablo la menciona en Filipos y en otro lugar menciona, dice que la iglesia de Macedonia participaron con él, ayudándole y enviándole para sus necesidades, y dice que lo hicieron en medio de su profunda pobreza. Dice que lo hicieron más allá de sus fuerzas, es decir, Macedonia hizo obra misionera. Cuando Pablo predicaba en Corinto, los corintios era una iglesia con muchos problemas, inclusive que no reconocían el trabajo del pastor, inclusive que no diezmaban. Pero Pablo les dice, no se preocupen, yo a ustedes les he venido a predicar el Evangelio gratuitamente, porque no he venido a buscar lo vuestro, sino a vosotros. Amén, amén. Y les dice, vea, para mis necesidades me han enviado de Macedonia, de Filipos, ellos se han unido y me han enviado, y todo cuanto he recibido me lo han enviado ellos, así que no se preocupen, yo predico el Evangelio porque es una necesidad, me es impuesta una necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. ¿Y por qué es que Pablo a los Corintios en el capítulo 9 de la primera carta les habla de los derechos de un apóstol? Yo digo, hombre, si él no estuviera en medio de la situación que vivió entre ellos, del desprecio y de todo, ¿por qué tiene que hablar de los derechos de un apóstol? Cuando uno lo que menos procura es hablar de los derechos de uno. Pero él les enseña. Y les dice, ¿quién fue soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién cuida ganado y no toma de la leche? Aleluya. Aleluya. Y les dice así, pero el Señor un día les dijo, no pondréis bozal al buey que trilla. Y dice, ¿lo dijo el Señor por los bueyes o por quién lo escribió? Dice, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara. Amén. Con la esperanza de recibir su fruto. Dice, pero tranquilos, yo no os he puesto carga a vosotros, no se preocupen. Después del capítulo 2, versículo 14,
de ese mismo capítulo, donde él dice: el Señor ordenó que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio, y luego a continuación dice: tranquilos, yo no reclamo este derecho. Aleluya. Y es donde él, en la segunda carta, habla de las iglesias, entre ellas la iglesia de Macedonia, aquella que fue enviado por el Espíritu Santo a salvar, a predicar, no pensando en la economía de ellos, sino en la salvación que muchos necesitaban conocer y recibir. Y el Señor los envió. Yo he tenido experiencias, hermanos, de estar en oración, y estando en oración, sentir que Dios me dice o me pone en la mente de alguien, de algún hermano. Y muchas veces me ha pasado llegar a una casa y decir, los hermanos decir: hermano, llegó preciso, llegó como enviado de Dios, lo necesitábamos, era el momento exacto. Uno dice: Dios es el que guía esta obra. Y yo quiero en esta mañana decirle a toda la iglesia, iglesia del Señor, colóquese en las manos de Dios y deje que el Espíritu Santo lo guíe. Y es más, obedezca a ese llamado. Obedezca a ese llamado. Si el sentir es que se levante a orar por alguien, hágalo. Si el sentir es que debe ir a un lugar, por favor no se rehúse, es el llamado de Dios. Amén, amén. A mí me da temor desobedecer a Dios. Mi esposa sabe que algunas veces cuando he tenido una carga por alguien y no puedo hacerlo por compromiso, por lo que sea, yo me desespero, partiendo de que nunca estoy desocupado. Nunca. Así esté en la casa, tengo que estar haciendo algo. Aleluya. Y yo sé que usted es muy ocupado también. Pero yo le digo en esta mañana: obedezca al sentir del Espíritu Santo. ¿Cuánta gente ahora mismo está esperando que alguien pase y lo ayude? Hermano, los problemas que agobia a la gente, que humilla a la gente, son demasiados. Problemas económicos, problemas espirituales, problemas familiares, problemas laborales de todo tipo. Gente que al estar tan acorralada, la única opción que encuentran es quitarse la vida. Alguien me decía estos días: hermano, ¿por qué no vamos a la variante a orar? A reprender esos espíritus de suicidio allá. Y lo que pasa es que los que van allá, yo no estoy allá, ellos están es aquí. Y de aquí hay que decirse para. Así que aquí es donde necesitamos hablarle la palabra de Dios para que no vayan allá. El problema no está allá. El problema lo tiene la gente en su casa, en su vivienda, donde habitan. Allá están acorralados. Hermano, y el Señor es la solución, el Señor es la luz, Él es la esperanza. Pero nosotros estamos callados, encerrados, sabiendo que es tiempo de buena nueva. Aleluya. Gloria al Señor. Hermano, hay muchos pasajes que pudiera ahora mismo referir, pero quiero limitarme ya porque el tiempo se me acabó. Y quiero que compartamos aquí unos textos. En el mismo Hechos 16, verso 14, habla de una mujer llamada Lidia. Dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, escuche esto, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor le abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. No todo el que adora a Dios sabe todo lo de Dios. Uno encuentra mucha gente que a su manera, en su religión tradicional, tiene un sentir, y en su manera de percibir las cosas se siente un adorador y lo hace a su manera. Y esta mujer Lidia era una de ellas. La Biblia dice que adoraba a Dios. Era una mujer rica. Según la historia, las personas que vendían púrpura eran personas prestigiosas y eran acaudalados en dinero. Era realmente un oficio donde se necesitaba mucho dinero.
Pero déjeme aquí decirle algo. Ella estaba oyendo lo que Pablo decía. Por eso les digo que la gente que es convertida al Evangelio debe oír. Porque la fe viene por el oír. Hermano, no espere que la gente la traiga el Señor así como por arte de magia. No, es que yo voy a orar y que el Señor traiga a la gente para que escuche. No, nosotros debemos acercarnos a la gente. Debemos invitar a la gente. En la Biblia encontramos de que alguien alguna vez dijo, bueno, y ese Jesús, ese que salió de Nazaret, de Nazaret sale algo bueno. Uno de sus familiares le dijo, ven y ve. Cuando está en presencia de Jesús, Jesús ve a Natanael, que era el que decía, ¿qué de bueno puede salir de Nazaret? Ese pueblucho. Aleluya, ayuda tanto quién hubiera salido de Nazaret. Allí lo importante era que ese que nació en Nazaret, Belén, aleluya, no era nada más ni nada menos que el Dios que se hizo carne. Aleluya. Así que lo importante no era el pueblo, lo importante era el mensajero. ¿Y qué mensaje tenía? ¿Y qué conocía de él cuando el Señor vea a este individuo, a Natanael? Le dice, Natanael, eres un verdadero israelita, en ti no hay engaño. Y él dice, bueno, ¿desde cuándo me conoce? Dice, cuando estabas debajo de la higuera te conocí. Resulta que ellos acostumbraban ir a orar, a ayunar debajo de los árboles de higuera. Y el Señor ya lo había visto. Bueno, todo aquel que se dispone a buscar de Dios, Dios le revela, le completa lo que le hace falta. Eso pasó con Cornelio también. Así como pasó con Lidia, que adoraba a Dios, pero que le interesó lo que Pablo decía. Dios le abrió el entendimiento para completar lo que le hacía falta. Así mismo pasó con Cornelio. Y me llama la atención, hermano, esa experiencia de la obra del Espíritu Santo en el caso de Cornelio. Todos conocemos esa historia, ¿verdad? Dice que Cornelio, en versículo 3 del capítulo 10, este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día. Era en la mañana. Aleluya. Que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. En lo que él así estaba haciendo era bueno, agradable a Dios. Pero no era un hombre convertido totalmente, le faltaba algo. Aunque el verso 2 dice que era temeroso de Dios, piadoso, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Uno dice, bueno, ahí había un evangélico completo. Pero así como Lidia le faltaba algo. Y déjeme decirle, Dios nos ha enviado a salvar a mucha gente que aunque está en cualquier otra denominación, les hace falta algo. Amén. Y esto fue lo que pasó con Lidia y pasó con Cornelio. Y Cornelio, escucha eso, uy, y era un mensajero del Señor. Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido a la presencia de Dios. Amén. Aleluya. Dice el verso 4, y mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Al verso 5 dice, envía. Ese mismo ángel de Dios, ese mismo mensajero, le dice a Cornelio qué es lo que tiene que hacer. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas, la obra del Espíritu Santo. Cornelio, eres muy buen hombre, pero debes hacer algo más. Haz venir a Pedro. Pero resulta que Pedro está por allá a la orilla del mar. Hermano, es la hora del mediodía, el hombre quería frijoles. Tenía hambre. Gloria a Dios. Aleluya.
Vea lo que dice el verso 10. Ya, es decir, en Cesarea estaba Cornelio y a la orilla del mar en Jope estaba Pedro. El Espíritu Santo obra en Cornelio enviándole un ángel y diciendo lo que tiene que hacer. Pero allá al otro extremo, en la orilla del mar, también está la obra del Espíritu Santo. Verso 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, la hora del mediodía. Y tuvo gran hambre, por eso le digo que quería frijolitos. Y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual habían de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles, aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Él reconoció que era el Señor. Volvió la voz la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Volvió a ser recogido en el cielo. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Escuche esto. Cornelio los envió, pero no fue por orden de Cornelio, fue por la obra del Espíritu Santo. Amén. Y aquí el Señor mismo le dice: no dudes ir porque yo los he enviado. Amén. Amén. ¿Dónde vamos? Verso 21. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les digo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo, temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerle venir a su casa para oír tus palabras. Amén. Bueno, y ahí sigue la historia. Al final, cuando Pedro está frente a Cornelio, que había reunido a su esposa, sus hijos y amigos íntimos, es decir, se estaba haciendo una refa. Sus amigos íntimos estaban reunidos. Aleluya. De un momento a otro, hermanos, el Espíritu Santo desciende sobre los que oían el discurso y comienzan ellos a hablar en nuevas lenguas. ¿Quiénes? Cornelio, su familia y sus amigos íntimos. Aleluya. Y Pedro estaba diciendo estas palabras, verso 43, ¿de cuál de Jesús? De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Bueno, yo veo ahí una obra completa del Espíritu Santo. Completa.
Aleluya. Así que, ¿qué hicieron estos hombres? Obedecer a lo que el Espíritu Santo determinó que se hiciera. Y nosotros no podemos hoy, hermanos, ser ajenos a obedecer a Dios. Hermanos, Dios hace lo que para el hombre es imposible hacer. Gloria al Señor. Permítame terminar con un relato del Antiguo Testamento. Me ha llamado mucho la atención este relato bíblico, porque al igual que los hermanos de Macedonia tenían mucha necesidad, en Samaria había mucha necesidad. Había un sitio en Samaria, esto es en el primer libro de Reyes. Gloria al Señor. El sitio de Samaria. Segundo libro de Reyes. Gloria al Señor. Capítulo 7. Sí, Señor. Capítulo 7, versículo 3. Ahí está la historia. Así rápidamente se la resumo. Los sirios sitiaron a Samaria y lo sitiaron tanto tiempo que se les acabó todo. Y estaban comprando el estiércol de paloma a un precio alto para comérselo. Y también valía mucho la cabeza de un asno y estaban pagando harto. Pero ya ni el estiércol de paloma ni los asnos se le acabaron las cabezas. Hasta que una mujer dijo, no, pues ya aquí comámonos nuestros hijos. Y una dijo, guisemos el mío hoy, mañana guisamos el suyo. Así era la situación. Aleluya. Pero habían unos leprosos que dijeron, si nos quedamos aquí, nos mata el hambre. Si nos salimos, pues allá están los sirios y están con las espadas desnudas para... Les dijeron, no, nos vamos. Si los sirios nos dan la vida, viviremos, y si nos dan la muerte, moriremos. Y se salieron. Y la Biblia me dice que esa noche antes, Dios envió un estruendo. Y los sirios sintieron algo terrible. Y a causa de eso salieron espantados. Y ellos dejaron sus tiendas, sus animales, todo lo dejaron. Y resulta que cuando salen estos leprosos, ellos encuentran comida en abundancia. Ellos pensaron, uy, de pronto están por ahí escondidos pero ellos dicen que comieron y se saciaron. Yo me imagino echando al bolso salchichón, arepas, sardinas, atún, de todo. Los frijolitos. Hermano, quisiera, permítanme leerlo rápidamente. Ayúdenme a leer. A ver, colóquemelo ahí. Vamos a leer, aquí terminamos. Aleluya. Verso 3. Había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar a la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos tienen la vida, viviremos, y si nos tienen la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que
vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en la otra tienda y de allí tomaron y fueron y lo escondieron. Y el verso 9: luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron, y los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro del palacio del rey. Bueno, la narración sigue. El rey no cree, la gente no, esos fueron y se escondieron para esperar que salgamos y nos... La incredulidad, hermanos. Pero Dios lo hizo todo. Dios lo hizo todo. Aleluya. Hermano, Dios es el Salvador del mundo. ¿Quiere usted ponerse en las manos del Señor y dejar que Él use su vida? Hermano, yo quiero ver esta mañana, permítame decirlo, mover su manera de pensar. Dios hace la obra, usted no va a ir solo, Él hace la obra. Gloria a Dios, amén. Disponga su vida en las manos del Señor, y usted mismo se va a olvidar de lo que Dios va a hacer en favor de las almas. El Espíritu Santo es el que hace este trabajo. Nosotros solo somos sus instrumentos. Hoy es día de vida nueva, de buenas nuevas. Y vamos a colocar nuestra vida en las manos del Señor, para que Él haga todo cuanto Él quiere hacer. Hay alguien que quiere oír, y Dios abre el entendimiento en esta mañana. Invito a los amigos que están aquí también a colocar su vida en las manos del Señor. Dios los ha traído hoy aquí. Déjense guiar y dejen que Dios cumpla ese propósito en la vida de ustedes. Levante sus manos y toquemos el nombre de Jesús, Señor de la gloria. Oh, bendito Dios. En esta mañana, Señor Jesús,